Bienvenidos a la clase de Historia de la Iglesia. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la historia de la Iglesia en el periodo medieval. Entonces, es un tema muy importante y abarca un buen periodo de años. Entonces, rápidamente les acompaño a que puedan visualizar lo que voy a compartir en la pantalla. Entonces, con ustedes estamos siguiendo la historia de la Iglesia en los distintos periodos que hemos desarrollado. Entonces, ahora en esta noche vamos a continuar siguiendo los pormenores de la Iglesia en este periodo que en su mayor parte algunas personas han catalogado como el oscurantismo. Entonces, yo creo que en realidad el periodo medieval no es tan oscuro como se dice, ¿ya? Entonces, es el periodo en el cual hubo muchos avances y muchos adelantos también. Entonces, el periodo medieval abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, ¿no? Y termina, normalmente se toma en 1453 con la caída de Constantinopla. Entonces, si redondeamos cifras de 400 a 500, podría ser 476 a 500, y de 1453, digamos, a 1500. Si sacamos cuenta, el periodo medieval abarca 1000 años, del 500 a 1500. ¿Qué pasó con la iglesia durante este periodo? Sin duda alguna, hay hechos muy importantes que se han desarrollado durante este milenio, del 500 al 1500, que de alguna manera afectaron a la iglesia. El primer hecho que afectó no solamente a la iglesia, afectó a toda Europa, es la caída de Roma. Sin duda alguna, fue un evento que cambió el rumbo de la historia de la propia Europa, ¿no? Entonces, hubo mucho temor, mucho desorden. Europa comienza a tener estos movimientos migratorios. Europa a partir de este tiempo va a recibir distintas visitas de comunidades, de bárbaros, y va a haber mucha migración. Europa va a ser un territorio donde hay mucho desorden, hay muchas conquistas, hay muchas invasiones, ¿ya? Entonces, con el 476 termina una fase, un periodo muy importante. Roma en esta parte de Europa pierde hegemonía. Solamente queda Roma de Oriente. Y como la iglesia fue oficializada por el Imperio Romano, cae Roma, cae la iglesia, o por lo menos afecta a la iglesia. Entonces, ese es un hecho que de alguna manera va a afectar a la misión de la iglesia. Otro hecho que se da durante este periodo es el auge del monacato, ¿ya? El monacato, el monasticismo. Entonces, de eso vamos a hablar esta noche con más detalle, pero es en este periodo donde el monasticismo comienza a tomar importancia, comienza a tener cierto grado de importancia, porque varias personas, varios cristianos van a optar por ese estilo de vida, ¿ok? Pero el monacato en este periodo va a tener mucha importancia. Como dije, las invasiones bárbaras harán que Europa sea un territorio muy movido, muy movido. ¿Ya? Entonces, eso va a afectar. El otro asunto también va a ser la presencia del reino franco. Dentro de todas estas invasiones de los bárbaros, donde
comenzaron con los hunos, ustedes probablemente recuerden los godos, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los germanos. Dentro de todos estos bárbaros, el asunto de la historia de la iglesia va por el reino de los francos. ¿Ya? Sin duda alguna, si el cristianismo va a sobrevivir al avance del Islam, si el cristianismo va a sobrevivir frente a todo este desorden social, frente a todo este mestizaje de personas que están entrando a Europa, va a ser gracias a esta dinastía muy importante llamada la dinastía carolingia. Recuerden que la semana pasada hablamos de esa tremenda, decisiva batalla de Poitiers, donde Carlos Martel detiene el avance del islamismo. Entonces, la dinastía merovingia termina y la dinastía carolingia continúa, y ellos se van a empoderar, por decirlo menos, porque al ver sido ellos los autores del avance del islamismo y que ellos controlaron un poco el territorio europeo de todas estas amenazas, entonces toda Europa verán en ellos como los salvadores. Es a partir de aquí cuando los francos van a tomar más protagonismo en la historia. Y también ellos han sido bárbaros, obviamente. Entonces, los francos ser conocidos como los que van a salvar a Europa, ¿no? Entonces, obviamente los religiosos, los papas ya en este tiempo van a tener que hacer convenios y alianza con los francos, van a tener que estar bien con ellos porque los lombardos estaban amenazando Roma en el norte. Entonces, si tenemos un rey que ha parado a los musulmanes, entonces hay que aliarnos con ellos. Y realmente hay una especie de pacto y buenas relaciones. Otros detalles importantes que ocurren en este periodo son dos hechos que marcan, digamos, la debilidad del cristianismo, ¿no? El cisma de Oriente, o sea, estamos hablando cuando la iglesia cristiana sufre su primera división. Estamos hablando en 1054. De eso también vamos a hablar hoy con mayor detalle. Entonces, que hasta ahora no se ha superado, porque producto del cisma de Oriente, todavía existe la Iglesia Católica Romana y todavía existe la Iglesia Ortodoxa. Entonces, pero un hecho muy lamentable, un momento muy difícil para la Iglesia, porque toda división siempre es dolorosa, y creo que fue un momento muy complicado en donde prácticamente la Iglesia sufre su primera división. Voy a decir primera división porque dentro de la religión cristiana se conforma por familias, ¿no? Y eso lo vamos a ir tocando a medida que avanza el curso. El otro momento va a ser el cisma de Occidente. Ya eso sí, ya no lo vamos a tocar mucho, pero puedo decirles que el otro momento trágico para la iglesia, para el cristianismo, se da en el siglo XIV, cuando por razones políticas, ambición de poder, liderazgo, la iglesia llega a tener en un momento hasta 3 papas al mismo tiempo. 3 obediencias y cada uno con su colegio cardenalicio, y ya es un escándalo, ¿no? Es un problema. Entonces, Roma y Aviñón disputaban el papado, cada uno decía ser el verdadero papa. Se busca una solución, se nombra a un tercer papa para que los dos puedan renunciar, y en vez de solucionar, se empeoró, porque en vez de tener 2 papas, se tuvo 3 papas, o sea, el de Roma, Aviñón y Pisa. Entonces, pero finalmente esto, con la ayuda de Segismundo y Constanza, se supera el asunto y luego se vuelve a tener un solo papa. Pero son páginas muy oscuras del cristianismo. Y llegamos al momento de los prereformadores, que prácticamente serán los precursores, personas que de alguna manera
anteceden al trabajo de los reformadores preluteranos, que comienzan a discrepar, comienzan a tener ideas distintas a la doctrina que la iglesia de ese entonces estaba enseñando. Quiero que revisemos rápidamente esta parte de la historia con respecto al monacato. El monacato tiene que ver con los monjes, ¿ya? Los monasterios, que son algunos, han sido centros muy importantes para el desarrollo de la iglesia. Entonces, si pudiéramos ir definiendo qué es el monacato tiene que ver con una forma especial de practicar la fe cristiana. ¿Ya? O sea, recuerden que estamos en los primeros siglos, los primeros 5 siglos de cómo el cristianismo está comenzando a avanzar, y una de las formas que algunos cristianos vieron, digamos, una de las formas más posibles y buenas para ellos fue la práctica de aislarse, ¿ya? Pero fue una práctica distinta. Algunos se aislaban para orar. Entonces, la característica del monacato es la separación del mundo, aislarse del mundo. ¿Y por qué se aislaban? Bueno, ellos se aislaban para darse a una entrega profunda a Dios, una búsqueda profunda de Dios, a la contemplación, para vivir una vida más consagrada al Señor. Y normalmente se iban a los desiertos, ¿no? Entonces, este grupo de cristianos que optan por esta nueva forma de practicar la fe fueron vistos por algunos muy novedosos, algunos dedicados a la vida social, a su trabajo, pero ellos dedicados más a la búsqueda de la fe. Y algunos fueron imitados, comenzaron a tener seguidores y ya comenzaron a tener, digamos, grupos de ermitaños que comenzaron a practicar su fe. Algunas personas de este tiempo han criticado este tipo de vida cristiana, ¿no? Porque dentro de estas características que ellos tenían, los monjes, el monacato, el monasticismo, contemplaban pues prácticas ascéticas, ¿no? Había monjes que se dedicaban a, por ejemplo, a golpearse, había monjes que se dedicaban solamente a estar en los pilares y ahí pasar todo el tiempo de su vida aislado del mundo. Algunos, por ejemplo, que se quedaban quietos, totalmente quietos sin moverse, y esto producía a veces adormecimiento y qué sé yo, ¿no? Algunos se dedicaron a vivir en las cuevas. Era la manera como ellos buscaron al Señor. No había mala intención. El problema que a veces nosotros de este tiempo comenzamos a evaluar la práctica religiosa de estos monásticos y lo comparamos con lo que nosotros practicamos en la iglesia, obviamente nosotros vamos a decir, esto está mal y esto está mal, y esto ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Pero si invertimos, probablemente sea lo mismo. Si uno de estos monjes entraran a la iglesia el domingo que viene o a tu iglesia el domingo que viene, lo más probable es que se lleve la decepción también, ¿no? Entonces, probablemente, ¿y cómo es posible que ustedes estén cantando algunos signos que no tienen ningún texto bíblico? Porque ellos, los monásticos, los monjes, se dedicaban a cantar solamente salmos, solamente salmos. Y si entran a la reunión de jóvenes, lo más probable es que se decepcionen. ¿Cómo es posible que puedan ustedes en alguna reunión de jóvenes hacer juegos y otra cosa? Ellos eran dedicados a la oración. Entonces hay que entender muy bien a cada fenómeno social en su tiempo. Eran personas que no tenían mala intención, el único propósito era entregarse a una vida completa al Señor. ¿Hubo excesos y extremos? Por supuesto que sí. Hubo excesos y muy, muy fuertes. De tal manera que incluso se va a necesitar reformas monásticas y que obviamente va a ocurrir, como la reforma del monasterio de Cluny, ¿no? Los benedictinos y todo eso. ¿Cómo es que se originan? Hay dos etapas muy claras dentro de este movimiento monástico, los eremitas y los cenobitas.
Los eremitas son pues prácticamente las personas que se van y se aíslan al desierto y viven sin reglas. Normalmente no hay mucha gente. Es el primer periodo de la vida monástica, del monasticismo. En cambio, el cenobitismo ya es un periodo superior. Y una de las características del cenobitismo es la vita communis, o sea, la vida en comunidad. Una vez que se aíslan, hay necesidad de contar con un oratorio, hay necesidad de contar con un comedor, porque tenemos que hacer vida en comunidad, hay reglas, hay monasterios, y así comienzan a surgir los conventos y los monasterios. Los benedictinos, los cistercienses después, son prácticamente personas que fueron productos de la vida monástica. Eran gente, como les vuelvo a decir, entregada profundamente a Dios. ¿Cuáles son los aportes del monacato? Son varias y son muy importantes. En primer lugar, el aporte del monacato se observa en las copias y en la transcripción de la Biblia. Esto es muy importante, ¿ya? La labor de custodia. Ellos custodiaban la palabra de Dios, lo preservaban, transcribían. Su deber era cuidar la palabra de Dios, transcribir la palabra de Dios, preservar la palabra de Dios. Okay, no, en ese tiempo no teníamos fotocopiadora, no se tenía máquinas. Entonces, la única manera de preservar un documento era haciendo una copia manuscrita, o sea, escrita a mano. Y en los monasterios se dedicaron a transcribir la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es que cuando uno observa los monasterios y los conventos de la época medieval, uno tiene que verlos como centros de preservación de la palabra de Dios. ¿Ya? Y yo recuerdo haber escuchado a un evangélico hace poco, desde un púlpito, criticar la vida de los monasterios y hablar muy mal y hablar solo del pecado y de las cosas que se han entregado ahí. Pero lo curioso es que esta persona tenía una Biblia en su mano, una Reina Valera. Y él no sabe que esa Reina Valera ha pasado también por estos centros de custodia. Entonces, el valor que tienen estos centros intelectual, de estudio, llamados monasterios, son vitales para la palabra de Dios, para la preservación de la palabra de Dios. Y no solamente libros de la Biblia, o sea, hay otros libros y otros documentos que también ellos fueron transcribiendo. Transmitieron la cultura con esta actividad, obras clásicas, la belleza, la música, el arte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos fueron centros en donde se cuidaron. Ya fueron grandes centros de enseñanza, escuelas catedralicias, ya esto es con Carlomagno, y que van a ser la antesala a la universidad, obviamente. ¿Ya? Entonces, el monacato contribuyó a la civilización occidental. La ciencia, el conocimiento estaban en estos lugares. ¿Okay? Entonces, si tú tenías en mente el monacato o el monasterio o la vida monástica como una costumbre, un estilo de vida de vagancia, de improductividad, estás equivocado. ¿Ya? Estos centros sirvieron para producir conocimiento, cultura y vida religiosa. El monacato en la historia, hermanos, es muy importante. Hubo varias órdenes y repito, no todas fueron iguales. Hay algunas que sí, y mayormente para el siglo XVI, vemos cómo algunas órdenes se corrompieron totalmente, ¿no? Los benedictinos es una de las órdenes donde se desarrolló mejor la disciplina. Fue una gran revolución los benedictinos. Y los cistercienses, por ejemplo, ya en el siglo XI, fueron órdenes que de alguna manera fueron fieles
a la palabra de Dios. Algunos de ellos fueron grandes hombres, como Bernardo de Claraval, por ejemplo, ¿no? Fue cisterciense. Y en algunas iglesias aún cantamos el himno compuesto de Bernardo de Claraval, Cabeza ensangrentada. Espero que alguna vez lo hayas cantado. Es un himno en donde uno puede ver que el contenido de Cabeza ensangrentada está hablando de justificación por la fe, o sea, y es preluterano. Es increíble. Catalina de Bora fue cisterciense, la esposa de Lutero, fue una monja cisterciense. Dentro de los agustinos tenemos a Martín Lutero, ¿eh? Y los jerónimos tenemos aquí a Casiodoro de Reina. Entonces, si vemos en este aspecto, los grandes hombres y mujeres que fueron parte del movimiento de la Reforma Protestante fueron gente muy ligada a las órdenes monásticas. Han hecho vida monástica, han pasado por esto. Entonces, por ese grado de importancia, yo quiero solamente mostrarles dos monasterios que a mi juicio son tan importantes. El monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla. Este es un monasterio cuya importancia es vital. Estos monjes jerónimos que vivían y desarrollaban la vita communis en estos ambientes que ustedes están viendo, fue especial. ¿Saben por qué? Porque este monasterio de San Isidoro reunía a un grupo especial de monjes dedicados a la palabra, al estudio de la palabra de Dios. La historia cuenta que no se sabe cómo, pero comenzaron a introducirse bibliografía luterana a este monasterio. ¿Ya? Comenzaron a introducirse las ideas luteranas. Y estos monjes lo recibieron y lo recibieron bien. Y a tal punto que provocó en ellos un estudio serio de la palabra, comenzaron a estudiar la palabra de Dios y comenzaron también a estudiar estos libros que habían entrado de manera clandestina. Entonces, ellos comenzaron a formar su pensamiento y comenzaron también a despertar sospecha en las autoridades del monasterio de San Isidoro. Entonces, había sospecha que había un grupo de monjes que estaban estudiando la Biblia y que también estaban comenzando a tener pensamientos luteranos. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que 12 de esos monjes, algunos dicen 11, algunos dicen 12, probablemente entre 11 y 12, se ponen de acuerdo y al ver que la situación está corriendo riesgo, porque la Inquisición estaba ya al tanto, estos 12 monjes jerónimos van a huir, escapan del monasterio. ¿Y saben quién era parte de estos 12 jóvenes? Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina estuvo en este monasterio. Fue un monje jerónimo. La labor que nosotros valoramos y observamos en Casiodoro, prácticamente lo tenemos aquí. El monasterio de San Isidoro formó a Casiodoro. Y cuando él decide escapar con sus amigos, ellos acuerdan verse en Ginebra. ¿Ya? Entonces salieron y escaparon y decidieron, nos vamos a encontrar en Ginebra, en la ciudad de Calvino. Y llegaron y dicho y hecho, se encontraron en Ginebra. ¿No? Entonces, ya en Ginebra ya comenzaron a desarrollar, se sintieron más libres, se empaparon más con la teología reformada, y entonces algunos entraron a un trabajo y compromiso ya con la fe protestante, con este nuevo movimiento protestante. Bueno, Casiodoro de Reina, al parecer, no simpatizaba mucho con Calvino, viaja a Inglaterra, y sale de Inglaterra. Su historia de Casiodoro de Reina es una historia muy, muy linda, complicada, tiene muchas cosas ahí, pero Casiodoro de Reina es prácticamente uno de los que primero tradujo la palabra de Dios, la Biblia, al castellano. ¿Ya? Y nosotros recordamos que la primera traducción, la Biblia del Oso, ¿no? 28 de septiembre de 1569.
¿ya? Y justo estamos en el mes de la Biblia y nosotros recordamos esta gran labor. Y miren ustedes de dónde procede Casiodoro de Reina. Todo lo que él pudo haber aprendido para poder aportar a la cristiandad, lo aprendió en el monasterio de San Isidoro. San Isidoro tiene mucha relación con el protestantismo por Casiodoro de Reina. Y Cipriano de Valera también era parte, ¿no? Pero es otra historia. Otro monasterio bien importante para la historia de la iglesia tiene que ver el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Un monasterio donde habitan mayormente los de la iglesia ortodoxa. Pero este monasterio es tan importante, hermanos, porque allí se encontró uno de los manuscritos más antiguos con los que contamos ahora, el Codex Sinaiticus. Constantino von Tischendorf va a este monasterio, ¿ya? A este monasterio varias veces visita, porque Constantino Tischendorf está, digamos, buscando manuscritos antiguos y va a este monasterio de Santa Catalina, logra entrar hasta en 3 oportunidades y a la primera visita no va a encontrar, digamos, un gran descubrimiento, pero los monjes del monasterio le van a mostrar algunos manuscritos que él va a tener, ¿no? Y prácticamente ya al ver, y ya en su tercera visita, cuando le comienzan a mostrar algunos manuscritos que había en la biblioteca del monasterio, él se dio cuenta que estaba frente a manuscritos del siglo IV, del siglo IV. Entonces, el Codex Sinaiticus junto con el Codex Vaticanus. Entonces, son códices muy importantes. Entonces, tener manuscritos del siglo IV y V, sobre todo del V, entonces, es una joya, es un gran descubrimiento. ¿Y dónde se encontró? En un monasterio. Gran parte de las traducciones, ahora nosotros que contamos de las distintas versiones de la Biblia, toman en cuenta la crítica textual. ¿Ya? Entonces, pero es importante, estos centros han sido muy importantes para la preservación de la Biblia, la transcripción, el custodiar y hasta hoy en día, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el Codex Sinaiticus fue un gran descubrimiento. Así que, hermanos, estos centros llamados monasterios, el monacato, tuvo estos avances y estas virtudes. No siempre ha sido historias buenas, han tenido algunas historias muy penosas, muy oscuras, que también han ocurrido. Entonces, lo importante es ver ambas y no solamente ver la parte negativa, ¿no? Entonces, el monacato, sin duda alguna, ha sido una etapa muy importante de la iglesia medieval. El otro asunto, el otro tema importante durante el periodo medieval es este cisma de lo que ya les estuve adelantando, el cisma de Oriente, que no hay que confundir con el cisma de Occidente, ¿ya? El cisma de Oriente tiene que ver con la división entre el catolicismo y los ortodoxos, ¿ya? Entonces, lamentablemente, la iglesia cristiana se divide en el siglo XI, perdón. Entonces, ¿cómo es que se logra llegar hasta aquí? Vamos a darnos cuenta que siempre hubo esa tendencia a la separación entre Occidente y Oriente. ¿Ya? Fue una relación muy, muy buena, pero también muy tensa. ¿Ya? Y porque las diferencias entre las iglesias, tanto de Oriente y Occidente, estuvieron presentes desde el inicio de la era cristiana. ¿Ya? No es que ellos en 1057 discreparon sobre un asunto, el filioque, y finalmente decidieron separarse. No, yo creo que la decisión de separarse y vivir y practicar la fe cristiana de manera separada
es producto de una sumatoria de sucesos y confrontaciones y relaciones tensas, tanto políticas y religiosas. Si nos damos cuenta y recordamos, uno de las primeras decisiones que afecta a esta relación, por ejemplo, es la propia decisión que toma Constantino, ¿no? En donde traslada la capital a Constantinopla. Entonces ya vemos aquí una suerte de conflicto, de tensión entre Roma y Constantinopla, dos ciudades importantes que van a luchar por la supremacía, la hegemonía también. Teodosio también divide el imperio entre sus dos hijos, entonces siempre está Oriente, siempre está Occidente. Entonces esta relación siempre ha estado presente. Los primeros concilios, por ejemplo, de la Iglesia, se llevaron a cabo en suelo bizantino, en territorio oriental, poco en territorio occidental, latino. Entonces, esto siempre ha sido visto como, ustedes por qué y nosotros no, ¿no? Entonces, esto ha ayudado a la rivalidad que se han tenido tanto Occidente y Oriente. La rivalidad se hizo más notorio cuando los papas tomaban más el control de Occidente, refugiados en el poder militar, o sea, en los francos. Esto va lamentablemente a aumentar la tensión, sobre todo ya cuando estamos en la época de los reinos francos, Carlomagno, Pepino el Breve, cuando Roma, los papas de Roma, en este caso por temor a la amenaza de los lombardos, comienzan a tener alianzas con estos grandes victoriosos que acababan de ganar a los musulmanes, a los francos, y hacen una especie de alianza y de pacto. Hay una especie de relación muy amical entre Roma y los francos, ¿no? Entonces, teniendo a los francos de nuestro lado, obviamente los lombardos no son nada. Y dicho y hecho, cuando llegó el momento, cuando los lombardos quisieron atacar a Roma, obviamente los francos derrotaron a ellos, ¿no? Y obviamente aquí las alianzas se vieron muy fortalecidas. Y esto se va a agrandar cuando el Papa León III va a coronar a Carlomagno con el título Augusto, Imperator Augusto. En el año 800. Recuerden que desde que cayó Roma en el 476 hasta el 800 con Carlomagno, no hubo una figura semejante. Esta es la primera vez después del 476 cuando Carlomagno es coronado por un papa en el año 800 y con el título Imperator, dando la imagen, yo, la iglesia, estoy sobre ti, te doy el poder. Entonces, esto cambió la historia de la iglesia, obviamente. Y esto no fue bien visto por Oriente. Los de Oriente dijeron, no es posible esto. Ustedes están muy ligados al poder político. Bueno, también el tema teológico, el tema del filioqué. Filioqué es un término, una frase que tiene que ver con del Hijo. Recuerden que en el Concilio de Nicea, el credo, cuando hablaba del Espíritu Santo, hablaba que el Espíritu Santo procedía del Padre, ¿ya? Eso era. Pero posterior, en el Concilio de Toledo, se le agrega también que procede del Hijo. O sea, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Este y del Hijo es filioqué. Entonces, los de Oriente vieron este agregado como algo malo, como algo malo. Por eso es que los ortodoxos no tienen en el credo este filioqué. En cambio, los católicos y también los protestantes, en su mayor parte, sostenemos el filioqué. Entonces, esto también ha sido un tema muy discutido y que aumentó pues toda esta espuma de tensión que había entre Occidente y Oriente. Fue una relación muy tensa, obviamente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron los momentos que van a hacer que la iglesia se divida? Bueno, hay momentos muy importantes y creo que tiene que ver con esto. Ignacio, el patriarca de Constantinopla, se rehúsa darle la comunión a un tal Bardas.
¿Ya? Entonces, a un regente le dice, no, usted no puede participar de la comunión. Tenía razones de incesto. Entonces, este que ha sido impedido de participar de la comunión, avisa a su amigo el emperador y mira que el patriarca Ignacio me ha prohibido esto, que el otro, y el emperador expulsa del patriarcado a Ignacio. ¿Ya? Esto en el año 857, y le saca del cargo de patriarca y nombra en su lugar a un Focio, a un tal Focio. ¿Ya? Y Focio entra como patriarca nuevamente, pero puesto por un poder político. O sea, ahí no hubo una sucesión, no hubo una situación muy normal, no hubo un cambio dentro de los trámites normales, sino fue un asunto de golpe. Incluso dicen que se inventó una carta de Ignacio, ¿no? Diciendo que Ignacio renunciaba y que en su lugar nombraba a Focio, pero que en realidad nunca fue así. Y es más, Focio al parecer no reunía todos los requisitos para poder ser nombrado patriarca de Constantinopla. Pero que eso no fue problema. ¿Por qué? Porque el emperador va a comenzar en una semana a arreglar todo para que la presencia de Focio en el patriarcado no sea observado. Eso no suena muy político, ¿no? Entonces, bueno, y en esta situación, el patriarca Focio, el nuevo patriarca, yo creo que Focio supongo que se sentía muy cómodo, ¿no? Por llegar al patriarcado de esa manera. Entonces, él escribe una carta al Papa y le dicen, mira, Papa, ahora yo soy el nuevo patriarca, yo no he querido, pero bueno, me han nombrado. Entonces, ha habido toda una serie de engatusar y ganar e informar de buena manera su patriarcado, su elección al patriarcado al Papa. Y el Papa lo va a ver con mucha sospecha, ¿no? No creo que haya sido tanto así. Y comienza a dudar de Focio. Y finalmente considera el Papa, Nicolás I, que la elección de Focio es irregular y que al contrario reconoce el patriarcado de Ignacio. Ya, y esto va a comenzar a romper más las relaciones entre el patriarca y el Papa. El emperador va a comenzar a escribirle al Papa, le va a decir, esto es un tema que compete solamente al patriarcado, no a Roma, y Nicolás I, el Papa, en ese entonces va a querer prevalecer su autoridad como Papa, vuelve a escribir y dice que venga a Roma Ignacio y Focio y para poder solucionar. ¿Ya? Pero esto fue un momento muy álgido, muy convulsionado entre Constantinopla y Roma. Entonces fue así. Pero la gota que va a derramar el vaso se va a dar ya en el siglo XI, con Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla, y León IX, Papa de Roma. ¿Cómo suceden las cosas? Es que a los de Constantinopla se les va a levantar algunos cargos que el Papa León IX va a pedir que puedan los de Constantinopla presentar sus descargos. ¿De qué se les acusaba a los de Constantinopla? De hacer la Eucaristía con panes sin levadura. Bueno, en el pensamiento del Papa de Roma, eso es muy judío. Hacer el pan, celebrar la Eucaristía con pan sin levadura, eso es muy judío, no está bien, ¿no? Ayunar el sábado de Cuaresma, no es posible. No cantar aleluyas mientras ayuna. O sea, son temas litúrgicos prácticamente. Y también se sabía que el patriarca de Constantinopla, por estos problemas con Occidente, había ordenado cerrar algunas iglesias latinas que no sigan la liturgia ortodoxa. Y se estaba apoderando de algunos monasterios con más énfasis oriental, como que ya comenzaba a darle menos importancia a la influencia de Occidente. Entonces, el Papa manda una comisión, envía una comisión a Constantinopla y pidiendo que se retracten. Y con una carta, por favor, muy diplomática, que se retracten. Y la historia dice que esta comisión fue con dos cartas. Una carta pidiendo que se retracten y otra carta debajo de la manga, por si no se retractan, una carta de excomulgación. Entonces, más o menos era así la situación. Y finalmente, cuando llegan los delegados a Constantinopla, el patriarca ni siquiera los recibió.
Incluso dice que el encuentro va a ser tensa, por ahí va a haber algunos insultos, algunas cruces fuertes de palabra, y finalmente el patriarca se cierra y no los recibe. Entonces, los delegados comienzan a ingeniarse de cómo hacer. Entonces, no había en ese momento celular para llamar a Roma y decir, ¿qué hacemos? ¿No? Tenían que tomar decisiones. Entonces, los delegados papales van, entran a la iglesia de Santa Sofía y dejan la bula allí el 16 de julio de 1054. Ya que no nos han recibido, no nos quieren escuchar y no quieren recibirnos, entonces ya entramos a la iglesia y ahí dejamos la bula. Entonces, esto fue el punto. Porque algunos días después, el 24 de julio, ¿no?, de 1054, el patriarca Miguel Cerulario quema públicamente la bula papal y excomulga al cardenal Humberto y a toda su comisión que vino. Entonces, los excomulga prácticamente y también emite otro documento pontificio y los excomulga. El cisma estaba consumado y a partir de aquí, hermanos, se dividió la iglesia, ¿no? Desde entonces, 1054, existe y siguen practicando la fe cristiana en dos tradiciones, ¿no? En la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, más conocidos como los ortodoxos. Entonces, estas dos familias del cristianismo van a practicar la fe cristiana en dos tradiciones distintas, en dos obediencias distintas, ¿no? Entonces, tienen mucho en común, obviamente. Y esto digo que es la primera división, porque acá más o menos tú puedes ver cómo es la primera gran división entre católicos y ortodoxos, y la segunda gran división vendrá con la Reforma Protestante ya en el siglo XVI, ¿ya? Porque dentro de la rama católica nuevamente se dividirá con los protestantes y los católicos. Y desde entonces el cristianismo tiene estas tres grandes familias, ¿no? Católicos, ortodoxos y protestantes. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, aparte que ya hemos dicho el filioque, luego la Iglesia Católica acepta el dogma de la Inmaculada Concepción, los ortodoxos no aceptan el dogma de la Inmaculada Concepción de María, aunque esto no quiere decir que los ortodoxos no sean marianos. La Iglesia Católica Romana tiene mucha expresión mariana dentro de sus prácticas, y los católicos ortodoxos también hay, pero en esta parte del dogma se diferencian, ¿no? Acepta la existencia del purgatorio la Iglesia Católica y los ortodoxos no, ¿ya? Los de la Iglesia Católica Romana, ellos requieren a sus clérigos el celibato. En cambio, los curas ortodoxos se pueden casar, ¿ya? En algunas excepciones tienen ellos que no pueden casarse los sacerdotes ortodoxos, pero en gran parte pueden casarse, ¿no? Y bueno, entonces hay todavía algunas diferencias. Los dos son nicenos en su concepción trinitaria, los dos son nicenos, salvo el asunto del filioque, nada más. Entonces, hermanos, con esta situación del cisma de Oriente, finalmente se pasa a una nueva etapa. No ha habido contactos hace algunos años atrás, donde sí hubo un encuentro muy histórico, ¿no?, entre Roma y los ortodoxos. Pero desde entonces ha habido momentos muy tranquilos, ha habido de buena relación y de no agresión también, ¿no? Entonces, y creo que eso es muy importante, que podamos vivir practicando la fe cristiana con mucha tolerancia y mucho respeto. Nos acercamos casi al final del periodo medieval. Ya hay varios sucesos que también van a ayudar a esto. Yo creo que el escolasticismo, Tomás de Aquino, la presencia de estos escolásticos como que le van a ayudar a poner la razón para poder entender la fe.
Entonces, llegamos a un momento en el que ya aparecen y surgen movimientos y personas que comienzan a distanciarse de lo que la iglesia oficial estaba creyendo. O sea, antes de Lutero hubo personas que comenzaron a discrepar con la doctrina y con la práctica de la iglesia oficial, de la iglesia católica. Entonces, estos vienen a ser los pre-reformadores. En nuestra historia del Perú conocemos a los precursores, ¿no? Aquellos que trabajaron, prepararon el camino para la independencia, para todo este movimiento independentista. En el caso de los reformadores, hubo personas que aún antes de Lutero, su trabajo intelectual y también de práctica eclesial prepararon el camino para la llegada de la Reforma protestante. Hay varias personas, hay varios personajes. Creo uno de ellos es este señor Pedro Baldo. La historia de este hombre es maravillosa, es fantástico la historia de Pedro Baldo. Entonces, Pedro Baldo es una persona muy rica, es un comerciante, es una persona que tenía muchas posesiones, producto de una lectura bíblica en Mateo 19, 21, donde él decide regalar, dar sus riquezas a los pobres y vivir como pobre. Esto va a cambiar su vida, ¿no? Algo importante en Baldo es que cuando él comenzó a leer la Biblia, él no entendía. Y como tenía posibilidades económicas, va a contratar a 2 personas para que le hagan la labor de la traducción. Esto es importante en este hombre. Cómo es que invierte para poder acercarse y entender mejor la palabra de Dios. Y el hecho de buscar a 2 personas para que se lo traduzcan la Biblia, ya dice mucho del interés que tenía Baldo. Él comenzó a predicar, tuvo esta costumbre de distribuir la Biblia o porciones de la Biblia, ¿no? Esa es una práctica evangélica, luterana, protestante, ¿no? De distribuir la Biblia. Y va a tener un grupo que se va a llamar los pobres de Lyon, valdenses. Hasta hoy en día existen valdenses hay, que con el correr de los tiempos, de algunos años, los valdenses van a sumarse al movimiento de la Reforma. Pero sin duda alguna, la obra de Baldo va a marcar un antes de la Reforma, ¿ya? Entonces, la idea de Pedro Baldo, el pensamiento ya estaba andando por ahí. Juan Wycliffe, ustedes probablemente han escuchado ya mucho de Wycliffe, pero su importancia radica en esta labor también de traducción de la palabra de Dios del Nuevo Testamento al inglés. ¿Ya? Entonces, hay algunas características muy particulares en Wycliffe. Creo que el que más resaltaba es que Wycliffe no aceptaba la autoridad papal. ¿Ya? No aceptaba la autoridad papal. Él iba en contra de la autoridad plenipotenciaria de los papas, ¿no? Entonces, también se va a oponer a que se les pueda llevar el diezmo, se pueda seguir dando el diezmo a Roma. Entonces, Wycliffe fue perseguido por sus principios, entonces él fue quemado y finalmente sus cenizas fueron arrojadas al río, ¿no? Su cadáver va a ser exhumado y quemado. Él va a morir por muerte natural, pero finalmente, una vez contrastado y su herejía, va a ser exhumado y quemado y luego va a ser sus cenizas arrojado al río. Fueron personas comprometidas con esta palabra de Dios. ¿Ya? En ellos todavía no hay un concepto maduro de justificación por la fe, autoridad de la palabra de Dios, aunque comienzan a ver ellos en el Nuevo Testamento como que hay un mensaje distinto a lo que la iglesia está predicando en ese momento. ¿Ya? Entonces, Wycliffe sin duda fue un pre-reformador excelente. Hus escuchó de Wycliffe, es muy conocido Hus porque sí, a él lo condenaron y lo quemaron. ¿Ya? Entonces, el concilio de Constanza fue su hoguera para Hus. A Hus lo invitaron para que pueda ir al concilio a exponer sus ideas.
¿ya? Él había sido influido por Wycliffe, tenía pensamientos de Wycliffe con respecto a la autoridad del Papa, las escrituras y todo eso, ¿no? Y a él se le promete cuidar en el concilio de Constanza, ¿no? Y Segismundo, el emperador, le va a garantizar y le va a dar un salvoconducto para que pueda ir a defenderse. Y ustedes saben la historia cómo termina finalmente cuando él comienza a defenderse y es hallado culpable por toda la sesión. Él estaba feliz porque iba a volver, se le había dado la palabra de que nada le pasaría y Hus pensaba volver y no volvió. Dice la historia que cuando Hus escuchó que iba a ser condenado, le miró al emperador Segismundo y Segismundo simplemente volteó la cabeza. Hus estaba sentenciado, fue condenado y fue quemado en 1415. Hay películas muy interesantes de Hus, ¿ya? Pero el quemar a Hus por sus ideas también fue un acto muy importante. Importante, ¿por qué? Porque comenzaban ya algunas personas a tener un pensamiento distinto. Hay una heterodoxia aquí, hay una posibilidad de pensar de manera distinta a lo que la iglesia me está enseñando. Y creo que eso es también el producto de la reforma, el aporte de la reforma, la libertad de pensamiento, ¿no? ¿Quién podía decir en el siglo XVI a este aparato tan poderoso que es la iglesia, que no estoy de acuerdo contigo? Entonces, la obra de Hus fue un granito que cayó a la tierra que más tarde va a producir frutos. Jerónimo de Praga es otro excelente hombre, poco conocido, pero Jerónimo de Praga va a ser un personaje porque va a escuchar a Hus, a Wycliffe, va a conocer obviamente en su juventud, y fue un viajero para poder predicar esa doctrina. Pero hay algo en Jerónimo de Praga muy interesante, quizás sea algo muy complicado para su vida, ¿no? Cuando la situación estaba movida y toda la situación, Hus, su maestro, su amigo, ya estaba preso, estaba condenado a morir. Jerónimo de Praga recuerda que le hizo la promesa de querer, de poder ir a salvarle donde quiera que está. Y Jerónimo de Praga va a ir a Constanza para poder salvar a su amigo, ¿eh? Pero cuando estaba yendo se dio cuenta que no podía porque era muy complicado entrar ahí y tratar de sacar y liberar a Hus, era una tarea suicida. Entonces, finalmente él comienza a buscar la manera, pero comienza a regresar y mala suerte para él, lo capturan. Finalmente lo mandan a la cárcel, le mandan a vivir, a sobrevivir, diría yo, con agua y pan, torturado y obligado a retractarse. Y por todo ese sufrimiento que estaba pasando, Jerónimo de Praga se retracta, ¿no? Entonces se retracta. Y eso como que creo fue un momento complicado para él, ¿ya? Entonces, pero luego va a comenzar a retomar, se va a retractar de su retractación, ¿ya? Algo así como pasó con algunos personajes. Entonces, y fue luego, Jerónimo de Praga también fue condenado y quemado en 1416, casi 100 años o 99 años, eh, años en la que Lutero clava las 95 tesis en Alemania, ¿no? 1517. Jerónimo de Praga al morir hace una oración y dice: Señor Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad. ¿Ok? Entonces fueron palabras muy lindas que salieron del corazón de Jerónimo de Praga. Girolamo de Savonarola. Girolamo de Savonarola o Jerónimo de Savonarola es un gran predicador. Yo creo que hay dos características que sobresalen en Savonarola. Primero es su capacidad de predicación. Ya predicaba no solamente un mensaje que salía del Nuevo Testamento, sino que Jerónimo de Savonarola atacaba todos los males sociales y eclesiales también. Era un tipo que usaba los púlpitos para poder
dar duro. Y dicen que predicaba bien, era un tipo que llenaba auditorio, llenaba sus iglesias, predicaba sobre la gracia salvadora y había mucha gente que escuchaba a Jerónimo de Savonarola, dominico. Entonces, eh, 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 era cautivante las homilías que daba Jerónimo de Savonarola. Entonces, incluso llamó y armó en Florencia una hoguera para quemar las vanidades, ¿no? Y cuentan que había algunos libros de contenido ocioso que iban y quemaban, ¿no? Entonces, era así Jerónimo de Savonarola. La otra característica también de Jerónimo de Savonarola es que también tenía algunas características y prácticas medio espirituales, ¿no? Tenía visiones por acá, miraba visiones por allá y como que también por ese lado no era muy claro su concepto de este asunto de las visiones y todo eso que miraba, ¿no? Fue excomulgado y fue quemado en 1498. Por lo menos para este año Lutero ya había nacido, ¿ya? 1498. Lutero ya había nacido cuando Savonarola es quemado en Italia. Un gran hombre, un gran hombre. Termino con este gran personaje, Johann von Staupitz. Muchos no lo consideran como pre-reformador, porque incluso Staupitz finalmente nunca salió de la Iglesia Católica. Pero Staupitz, que es el maestro de Lutero en Wittenberg y en Erfurt, sobre todo en el monasterio de los agustinos eremitas, es difícil, hermanos, es difícil imaginar la reforma sin la presencia de Staupitz. No se va a lograr entender la reforma protestante del siglo XVI sin la gran obra de este gran hombre, de Staupitz. Mentor, pastor, maestro. Lutero, de hecho, que va a decir en algún momento sobre él, si no hubiera sido por el doctor Staupitz, me habría hundido en el infierno. La amistad entre el maestro y el discípulo va a perdurar por mucho tiempo, ¿no? Lutero va a escribir muchas cartas a Staupitz, incluso cuando la situación era muy complicada entre Lutero y Roma, Staupitz va a liberar sus votos monásticos para que Lutero pueda seguir trabajando y enseñando, ¿no? Entonces, hay unas cartas de sobremesa y también hay cartas muy lindas, especialmente esa carta de 1521, cuando Lutero escribe a Staupitz, una carta llena de emoción, donde se puede ver una relación de afecto muy especial que le tenía Lutero a Staupitz. Staupitz es la persona que estuvo al lado de Lutero en el convento agustino, enseñándole, ayudándole y sobre todo, hermanos, escuchándole. La reforma protestante debe mucho a este hombre, Staupitz. Entonces, gran parte de la experiencia y del conocimiento adquirido por Lutero en este monasterio va a ser por Staupitz. ¿Ya? Es más, Staupitz va a cederle la cátedra en la Universidad de Wittenberg para que Lutero vaya a enseñar Biblia. ¿Ya? Entonces va a ser muy importante. De eso ya hablaremos cuando lleguemos a la reforma. Y es así, hermanos, como terminamos el periodo medieval. Se escuchan pasos, se sienten movimientos. La iglesia está pasando por una de sus etapas más complicadas. Está a punto de ocurrir una segunda crisis, una segunda tensión. Entonces, de eso ya nos encargaremos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí la clase de historia de la iglesia de esta noche. Un abrazo a cada uno de ustedes.